Mis suegros me humillaron en la boda por no merecer a su hija, compré secretamente su empresa en quiebra, hoy mendigan clemencia mientras firman su renuncia. En mi oficina. Mi pecado fue arruinar el plan perfecto de mis suegros. Elena había rechazado a su candidato ideal, el hijo de su socio más importante. Entré al restaurante justo cuando el tipo ya tenía la mano sobre la de Elena. Ella me vio, se levantó de golpe y soltó, «Estoy con él», señalándome. Silencio absoluto. Esa humillación pública les costó la fusión familiar con la que soñaban, pero su desprecio era más profundo. En la presentación oficial, mi suegro, Antonio, miró mis manos. Ah, un hombre práctico, sonrió de lado. Hay que saber dónde encontrar buena mano de obra. Poco después, al descubrir que mi empresa la heredé de mi padre, un simple capataz, mi suegra, Beatriz, añadió el veneno, el pedigrí no se puede construir con cemento, querido. La venganza fue una guerra sistemática. Primero, el contrato prenupcial, una trampa legal. Si Elena contribuye intelectualmente a tu negocio, renuncias a reclamar cualquier activo. Elena palideció, pero ellos fueron tajantes, o firma, o se larga. Firmé con las manos temblando. Luego vinieron las humillaciones públicas. En la fiesta de compromiso, Beatriz me detuvo antes de la foto familiar. Querido, quédate atrás. Es para mantener la composición. En la boda, el brindis de Antonio me usó como chiste. Marcos ha construido su vida desde abajo. Literalmente, desde el hormigón. Las risas de sus amigos me perforaron. Después de destrozar mi dignidad, atacaron mi sustento. Mis permisos municipales fueron revisados por irregularidades por un inspector que era primo de mi suegro. Mis proveedores fueron intimidados. Mis clientes, advertidos sobre problemas con mi empresa. Cada sabotaje era un golpe calculado. El último fue fatal. Elena, embarazada y superada por el estrés de verme quebrar, perdió a nuestro bebé. En el pasillo del hospital, mi suegra me clavó la mirada. Esto pasa cuando construyes una familia sobre cimientos inestables. Mi suegro había declarado la guerra desde el primer día. Y yo ni siquiera sabía que estaba peleando. La primera semana después del hospital fue puro vacío. Elena se había ido a casa de sus padres para recuperarse, pero yo sabía la verdad, no podía verme sin recordar lo que habíamos perdido. Me quedé solo en nuestro apartamento, rodeado de facturas impagadas y contratos cancelados. El primer golpe llegó por correo certificado. El gremio de constructores me vetaba por falta de solvencia financiera. Llamé al secretario, un tipo que conocía desde hace 5 años. Lo siento, Marcos, pero la decisión viene de arriba. Arriba significaba la junta directiva, donde mi suegro tenía contactos en el club social más exclusivo de la ciudad. Los rumores empezaron sutiles. Un cliente me canceló una reunión, he escuchado que tienes problemas financieros. Otro mencionó dudas sobre la calidad de tu trabajo. Mi teléfono, que sonaba 10 veces al día, se volvió silencioso. Después vino el inspector municipal. Este cabrón llegó a mi obra principal con una carpeta llena de violaciones de código que jamás había visto. Estructura no conforme al plano aprobado, leyó, señalando una columna perfectamente recta. Multa de 50,000 pesos y paralización inmediata. Esto es ridículo, le dije. Esa columna cumple todos los estándares. Se encogió de hombros. Yo solo aplico lo que veo. Mi cliente más grande, una cadena hotelera, me llamó 2 días después. Marcos, lamentamos informarte que rescindimos el contrato. Los retrasos y tú. Situación actual. Nos preocupan. 4 meses de trabajo perdidos. 200,000 pesos en materiales que no podría cobrar. El golpe más sucio vino de Javier, el hermano de Elena. Llegó a una de mis obras para conocer mejor el negocio familiar. Mientras yo hablaba con el capataz, él derramó algún químico en la mezcla de hormigón. El defecto estructural apareció una semana después, grietas que parecían falla de diseño. La demanda llegó al mes siguiente. El cliente exigía compensación por negligencia, basándose en el informe del inspector comprado. Mis ahorros se evaporaron en abogados. Noviembre fue mi punto más bajo. Estaba en mi oficina una noche, rodeado de cartas de embargo, cuando Elena entró. Me vio con la cabeza entre las manos y se quebró.
Voy a declarar bancarrota, le dije. Tu familia ganó. Elena se sentó y lloró conmigo. Después de una hora de silencio, algo cambió en su mirada. Mi padre siempre se jactaba de que el verdadero negocio no eran los filetes, sino los ladrillos. Hay algo que no cuadra en sus finanzas. Esa frase me despertó. ¿Qué quieres decir? Recuerdo un contable que papá despidió hace 3 años. Roberto. Lo echó por diferencias filosóficas, pero Roberto me contó que había encontrado irregularidades. Al día siguiente buscamos a Roberto en su oficina nueva. Era un tipo amargado, con ganas de venganza. Cuando le expliqué mi situación, sonrió por primera vez. Tu suegro es un genio del fraude legal, me dijo. Busca Desarrollos Gastronómicos S.L., su empresa fantasma. Compran terrenos a sobreprecio para inflar activos y conseguir préstamos gigantes de los bancos. ¿Cómo funciona? Simple. Compran un terreno que vale 100.000 por 500.000. En los libros aparece como activo de 500.000. Van al banco y dicen, tengo activos por 500.000, préstame 200.000. El banco ve las escrituras y dice, claro, punto. Usé mi única ventaja, conocía de construcción. Pedí los registros públicos de esos terrenos. Estudié los planos de zonificación, los informes geotécnicos, los estudios de suelo. Mi pericia me reveló la verdad que ningún banquero entendería, esos terrenos eran basura. Zona inundable. Suelo arcilloso. Restricciones ambientales. Uno estaba al lado de una planta de tratamiento. Otro tenía napas freáticas tan altas que cualquier construcción se hundiría. Roberto me ayudó a cruzar esta información con las declaraciones fiscales. Dedujeron gastos de construcción que nunca ocurrieron. Reportaron mejoras estructurales en terrenos donde jamás pusieron un ladrillo. Tenía las pruebas, pero necesitaba tiempo para planear. Entonces mi suegro intentó el golpe de gracia. Usando un poder notarial que Elena había firmado años atrás para emergencias familiares, intentaron transferir los activos restantes de mi empresa a una de las suyas. Los confronté con mi abogado. Esto es fraude directo. Mi suegro me miró con desprecio. Pruébalo. Esto es agresión, gritó mi suegra cuando levanté la voz. Llamaron a la policía. Sus contactos funcionaron, me arrestaron por agresión verbal y acoso financiero. Pasé una noche en una celda, pero Elena pagó la fianza. Cuando salí, la encontré esperándome en el auto, con los ojos secos y una determinación que nunca le había visto. Acabo de hablar con mis padres, me dijo, arrancando el motor. Les dije que desde este momento, para mí, están muertos. Por primera vez en meses, sonreí. Tenía las pruebas, tenía un plan, y ahora tenía a mi esposa de mi lado. La guerra había comenzado oficialmente. Con todas las pruebas del fraude inmobiliario en mis manos, mi primer instinto fue ir directo a los bancos. Pero Roberto me detuvo, los bancos no van a actuar contra clientes con historial de pagos. Necesitas a alguien que vea oportunidad donde otros ven problema. Me llevó a conocer a un fondo de inversión de riesgo especializado en activos en dificultades. No les vendí venganza, les vendí negocio puro. Los restaurantes son una ruina, pero los terrenos, si los compran a precio de liquidación y los recalifican, son una mina de oro. El socio principal, un tipo llamado Fernando, revisó mis informes geotécnicos y se le iluminaron los ojos. Estos cabrones han estado inflando activos por años. Sus deudas valen más que sus propiedades reales. En 2 días, creamos una sociedad pantalla, Constructora del Valle S.L. Yo era su asesor principal anónimo. Durante 3 meses, nos convertimos en cazadores de deudas. Compramos papel de los restaurantes a proveedores desesperados por cobrar con descuentos del 60%. Los bancos secundarios también vendieron sus créditos morosos. Nadie sabía que todas esas compras aparentemente dispersas se dirigían a la misma sociedad. Mi primer golpe como acreedor anónimo fue quirúrgico, envié a Hacienda una denuncia detallada usando la información de Roberto. Cada deducción es falsa, cada gasto fantasma, cada sobreprecio documentado. 6 carpetas llenas de pruebas que hicieron que el inspector fiscal se frotara las manos. La notificación llegó un martes por la mañana.
Antonio recibió una citación de auditoría fiscal masiva y embargo preventivo de cuentas por evasión de impuestos. Según Elena, que aún mantenía contacto limitado con una prima, su padre se puso blanco como papel. No entiendo cómo pueden saber tantos detalles, le escuchó decir Elena a su madre por teléfono. Es como si tuvieran a alguien por dentro. Como nuevos acreedores principales, exigimos auditoría externa completa de Desarrollos Gastronómicos S.L. Nuestra sociedad tenía derecho legal y ellos no podían negarse sin declararse en bancarrota inmediata. La reacción de Beatriz fue predecible. Llamó a Elena llorando: tu marido nos está destruyendo por envidia. Esto es una campaña sucia porque no pudo ser como nosotros. Elena, que había escuchado suficientes mentiras, le respondió con la frase exacta que su madre me había dicho en el hospital, que se siente construir algo sobre cimientos inestables, y colgó. Con el fisco encima y la auditoría avanzando, los bancos principales cerraron filas. Ninguna refinanciación, ningún crédito puente. Sus contactos importantes empezaron a evitarlos cuando las noticias de la investigación fiscal se filtraron. Entonces usé mi ventaja como constructor. Filtré anónimamente mis informes geotécnicos a las aseguradoras de los restaurantes. Zona inundable. Suelo arcilloso. Cimientos deficientes. Las primas de seguro se dispararon 400% de la noche a la mañana. Antonio me encontró en un almacén de materiales 3 meses después del inicio del asedio. Me acorraló entre estantes de cemento, su cara roja de rabia contenida. Sé que eres tú, maldito albañil, me escupió, acercándose demasiado. Vas a pagar por esto. Te voy a enterrar más profundo que tus cimientos de mierda. No respondí. Solo levanté mi móvil, que había estado grabando desde que lo vi entrar. Su cara cambió cuando se dio cuenta. Gracias por la confesión, le dije calmadamente. Esto va directo a mi abogado. Se fue gritando amenazas que solo fortalecían mi caso. El siguiente golpe vino desde Sanidad. Informé a un contacto sobre rumores de plagas en las cocinas causadas por la mala calidad estructural de los edificios que permite filtraciones. La inspección fue devastadora. Clausura temporal de 2 restaurantes por condiciones sanitarias deficientes. Los empleados clave empezaron a renunciar. Los chefs ejecutivos, los gerentes, el personal de confianza. Sin sus salarios por el embargo de cuentas, simplemente se fueron. El imperio culinario se quedó sin cerebros. Los restaurantes cerraron uno por uno. Problemas sanitarios y estructurales, decían los letreros. Las empresas de construcción que les debían dinero se negaron a hacer reparaciones urgentes. Primero paguen lo que deben. Fernando contactó a un periodista financiero que siguió el rastro de dinero. El artículo salió en primera plana del suplemento de negocios. El castillo de naipes de los Mendoza, como un imperio culinario, se construyó sobre deuda tóxica. Desesperados, recurrieron a un prestamista usurario. El tipo aceptó con una sonrisa que debería haberlos alertado. Una semana después, vendió la deuda a nuestra sociedad con una ganancia del 20%. Como no se dieron cuenta, le pregunté a Fernando. La desesperación nos ciega. Cuando te ahogas, agarras cualquier cosa, aunque sea un ancla. El Jackmate llegó cuando ejecutamos la hipoteca sobre su restaurante insignia. Como dueños de la deuda del prestamista, teníamos derecho legal a tomar posesión por impago. La citación final fue mi obra maestra. Antonio y Beatriz debían reunirse con el nuevo propietario de sus deudas y activos. La dirección, una oficina temporal en una caseta de obra, justo enfrente de su restaurante principal clausurado. Elena leyó la citación cuando llegó por correo certificado. ¿Una caseta de obra?, preguntó, extrañada. Sí, le dije, sonriendo por primera vez en meses. La misma donde trabajé cuando tu padre me llamaba mano de obra. Pensé que sería apropiado. El día de la reunión llegó. Los vi desde la ventana de la caseta, Antonio con traje arrugado y Beatriz con ojeras profundas. Su imperio había caído en 6 meses. Sus contactos los evitaban. Sus empleados se habían ido. Sus deudas ahora tenían nuevos dueños. Cuando entraron y me vieron sentado detrás de un escritorio improvisado, con Elena a mi lado y Fernando como testigo,
la expresión de incredulidad en sus caras no tuvo precio. Buenos días, les dije, ajustándome la corbata que había usado el día de mi boda. Creo que tienen algo que firmar. Antonio se quedó paralizado. Beatriz se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. Imposible, murmuró mi suegro. Un albañil no puede. Esto no es legal, completé su frase. Por supuesto que es legal. He tenido muy buenos asesores. Señalé a Fernando y a Roberto, que sonreían desde sus sillas. ¿Cómo? Fue todo lo que logró decir Beatriz. Con paciencia, respondí. Y cimientos sólidos. El poder había cambiado de manos. Y ellos ni siquiera habían visto venir el último golpe. Cuando Antonio y Beatriz entraron a la caseta de obra, yo estaba esperándolo sentado detrás de un escritorio improvisado, con los planos de un nuevo edificio extendidos como si fuera cualquier día normal de trabajo. Elena estaba a mi lado, serena. Fernando y Roberto completaban el círculo. La expresión de incredulidad en sus caras no tuvo precio. Beatriz se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. Antonio tardó 3 segundos en procesarlo. Tú, rugió, abalanzándose hacia mí con los puños cerrados. Maldito hijo de perra. Mis 2 antiguos capataces, Pedro y Miguel, lo detuvieron antes de que llegara al escritorio. Tipos enormes que había contratado como seguridad para la ocasión. Siéntense, les dije con calma, señalando 2 sillas plegables. Tenemos que hablar de negocios. ¿Negocios?, escupió Beatriz. Esto es extorsión. No, esto es consecuencia, respondí. Tienen 2 opciones muy simples. Opción A, se declaran en bancarrota, enfrentan cargos por fraude fiscal y el intento de robo de mi empresa. Pierden todo y probablemente van a la cárcel. Opción B, firman esto. Deslicé el documento sobre el escritorio. Lo miraron como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es esto?, murmuró Antonio, con la voz quebrada. Su tabla de salvación. Ceden el 100% de sus acciones y propiedades restantes a nuestra sociedad de inversión a cambio de que asumamos todas sus deudas. También incluye una confesión firmada de la falsificación del poder notarial. Jamás, gritó Antonio, poniéndose de pie. No vamos a firmar una mierda. Entonces elijan la opción A, respondí, encogiéndome de hombros. Roberto ya tiene preparadas las denuncias para Hacienda. Fernando puede ejecutar las hipotecas mañana mismo. Pedro, señalé a uno de mis capataces, puedes llamar a los medios para que cubran el desalojo. Beatriz se desplomó en la silla, rota. Con manos temblorosas sacó su teléfono y marcó. Elena, hija, por favor, dijo con la voz quebrada, poniendo el altavoz. Detén a tu marido. Esto es una locura. Elena miró a sus padres con una frialdad que nunca le había visto. No es mi marido quien hace esto, mamá. Son las consecuencias de sus actos. Él solo está recogiendo los escombros. Somos tu familia, gritó Antonio desde su silla. Una familia no destruye a sus propios miembros por dinero, respondió Elena. Añadí una última cláusula que había estado esperando toda mi vida adulta. Ah, hay una condición más. Necesito un equipo de limpieza para supervisar el desmantelamiento de los locales. El sueldo es el mínimo, pero el trabajo es honesto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Beatriz. Elena se levantó de su silla. Yo seré la supervisora del proyecto. Y ellos, señaló a sus padres, serán mi equipo. El silencio fue absoluto. Vi cómo la realidad los golpeó como un martillo. Tu propia hija, murmuró Antonio. Aprendió de los mejores, repliqué. ¿Recuerdan cuando me dijeron que el pedigrí no se puede construir con cemento? Tienen razón. Se construye con carácter. Les mostré los planos extendidos sobre la mesa. Este es el complejo residencial, los cimientos. Se construirá exactamente aquí, donde está su restaurante insignia. Beatriz comenzó a llorar en silencio. Antonio apretaba los puños, pero ya no tenía a dónde dirigir su rabia.
Firmen, les dije, quitándole el bolígrafo de oro de la mano a Antonio y dándoles un bolígrafo barato de publicidad de una cementera. Con esto. Derrotados, firmaron cada página. Sus manos temblaban tanto que las firmas parecían garabatos infantiles. Mi teléfono sonó justo cuando terminaban. Era el hijo del proveedor de carne premium, el mismo tipo que Elena había rechazado años atrás. Marcos, dijo su voz al altavoz, quería agradecerte personalmente. Tu denuncia expuso una red de fraude que casi arrastra a nuestra empresa familiar. Mis abogados dicen que nos salvaste millones. Antonio y Beatriz me miraron con expresiones de shock absoluto. Solo hice lo correcto, respondí, sosteniendo su mirada. 2 semanas después, Javier, el hermano arrogante de Elena, fue despedido de su puesto gerencial. La última vez que lo vimos estaba en un cubículo vendiendo seguros de vida por teléfono, con el mismo traje arrugado 3 días seguidos. El primer día de trabajo oficial de Antonio y Beatriz bajo la supervisión de Elena fue cinematográfico. Su primera tarea, arrancar el letrero de neón con su apellido de la fachada de su restaurante insignia. Los vi forcejear con las herramientas mientras Elena los dirigía con la misma autoridad fría que ellos habían usado conmigo. Más a la izquierda, papá, le dijo a Antonio. No queremos que se caiga y lastime a alguien. No fui a la prensa con la grabación de las amenazas de Antonio. Se la envié directamente al presidente del gremio de constructores con una nota simple. Creo que esto aclara por qué fui vetado injustamente. Me readmitieron con disculpas formales esa misma semana. Perdieron todo, la casa, el coche de lujo, las membresías del club social. Su círculo de amigos ricos les dio la espalda, no por moralidad, sino porque ahora eran un mal negocio. La última humillación la reservé para el final. En la reunión para entregar las llaves de todas sus propiedades, hice que firmaran el acta de entrega sobre el capó de mi vieja camioneta de trabajo. La misma que habían mirado con desprecio tantas veces. ¿Recuerdan este vehículo?, les pregunté mientras Antonio garabateaba su firma sobre el metal rayado. Ustedes dijeron que un hombre se conoce por lo que maneja. Antonio levantó la vista, con los ojos llenos de odio y derrota. ¿Ya terminaste? ¿Ya te sientes mejor? No se trata de cómo me siento yo, respondí, recibiendo las llaves de sus manos temblorosas. Se trata de cómo se siente la justicia. Mientras se alejaban caminando por la calle, cargando bolsas de plástico con sus pocas pertenencias restantes, Elena me tomó de la mano. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. Miré el letrero caído en el suelo, las ventanas tapiadas del restaurante y la caseta de obra donde todo había empezado y terminado. Sí, respondí. Me arrepiento de haber tardado tanto. 2 años después, la justicia se siente diferente. No es el golpe explosivo que esperaba, sino un peso constante que mis suegros cargan cada día. Gracias a su confesión firmada y cooperación con Hacienda, evitaron la cárcel pero recibieron multas masivas que pagarán durante los próximos 15 años. Con sus salarios de limpiadores, les tomará décadas. Cada cheque mensual que firman es un recordatorio de lo que perdieron. El gremio de constructores me eligió para la junta directiva. Creé un fondo de defensa legal para pequeños constructores contra prácticas desleales. Cada vez que ayudo a alguien como yo, siento que el círculo se cierra un poco más. Elena floreció de maneras que nunca imaginé. Demostró un talento natural para la gestión de proyectos que los inversores notaron. Ahora dirige su propia división, respetada por mérito propio, no como la esposa de. Ver su confianza crecer ha sido una de mis mayores satisfacciones. El complejo Los Cimientos es un éxito rotundo. El mes pasado doné un apartamento a una familia desahuciada por el mismo banco que financió a mis suegros. La ironía no me pasó desapercibida. Creamos la Fundación Alejandro en memoria de nuestro hijo perdido. Otorga becas para que jóvenes estudien oficios y emprendan en construcción. Cada beca es una vida que mis suegros nunca podrán tocar. La semana pasada vi a Antonio recogiendo basura en el estacionamiento de lo que era su restaurante insignia, ahora un centro comercial próspero. Nuestras miradas se cruzaron. No sentí odio. Solo indiferencia. Él apartó los ojos primero. Roberto, el antiguo contable,
Ahora es nuestro director financiero con un salario generoso y participación en beneficios. Nunca pensé que la venganza pudiera ser tan rentable, me dijo sonriendo mientras revisaba nuestros números trimestrales. Anoche Elena me dijo que estamos esperando otro hijo. Nos mudamos a una casa que diseñé y construí con mis propias manos. Cada ladrillo que puse fue una promesa de que esta vez los cimientos son inquebrantables. En la última cena con inversionistas, Fernando brindó, por Marcos, el único hombre que conozco que convirtió un restaurante fallido en un imperio inmobiliario usando solo un martillo y un plan de negocio. La imagen que más me marca fue la inauguración de la guardería comunitaria la semana pasada. Elena, con 8 meses de embarazo, cortó la cinta en el terreno del último restaurante de sus padres. Le pusimos el nombre de Alejandro. Watching her ribbon fall to the ground, donde una vez estuvo el letrero de la arrogancia de sus padres, entendí algo: la verdadera venganza no fue destruir su legado. Fue construir uno mejor en su lugar. Los cimientos que destruyeron eran de cemento. Los que construimos son de carácter. Y esos, nadie los puede demoler. ¿Fui demasiado lejos? Cada vez que veo a Elena sonreír, cada vez que ayudo a otra familia, cada vez que siento a nuestro hijo moverse, la respuesta es la misma: hice exactamente lo necesario.